25 años construyendo sueños ajenos. 25 años llegando primero, saliendo último. 25 años creyendo que la lealtad se paga con lealtad, hasta que Ricardo Cárdenas me miró como basura y pronunció esas palabras que todo hombre teme escuchar. «Ya no eres necesario aquí». Sonreí, porque llevaba 3 meses siendo dueño de su empresa sin que él lo supiera. El documento que cambiaría todo ya estaba en mis manos. ¿Quieres saber cómo un hombre puede convertir su peor día en su mejor venganza? Suscríbete ahora. Esa mañana de marzo desperté como siempre lo había hecho durante los últimos 25 años. A las 5:30, café negro, ducha rápida y camisa planchada con el esmero de quien aún cree que el mundo recompensa la dedicación. Mi reflejo en el espejo me devolvía la imagen de un hombre de 48 años que había entregado lo mejor de sí mismo a una empresa que consideraba su segundo hogar. Las primeras canas plateaban mis sienes como medallas de honor ganadas en batallas corporativas, noches en vela resolviendo crisis y fines de semana sacrificados en el altar de la productividad. Ninguna señal en mi rostro anticipaba que ese día sería el último como empleado de constructora Noreste. Ningún presagio me advertía que Ricardo Cárdenas ya había firmado mi sentencia de muerte profesional. El destino tiene esa cruel manera de mantenernos ciegos hasta el momento exacto del impacto. Salí de casa convencido de que era un día más en mi larga carrera de lealtad inquebrantable. Como siempre, me equivocaba. El trayecto a la oficina transcurrió en esa rutina hipnótica que solo conocen los hombres que han recorrido el mismo camino durante décadas. Cada semáforo, cada esquina, cada edificio formaban parte de un paisaje tan familiar que mi mente podía divagar mientras mis manos manejaban por pura memoria muscular. Pensaba en el proyecto de la Torre Mediterráneo que había salvado la semana anterior, en los planos que había corregido hasta altas horas para evitar un retraso costoso, en las reuniones donde mi experiencia había sido la diferencia entre el éxito y el fracaso. Mi teléfono sonaba constantemente con mensajes de proveedores y contratistas que me buscaban porque confiaban en mi criterio más que en cualquier manual de procedimientos. Era Julián Méndez, el ingeniero que nunca decía que no, el hombre que había construido puentes no solo de concreto sino de confianza, el empleado modelo que llegaba temprano y se iba tarde, el ingenuo que creía que 25 años de entrega se traducían en respeto y seguridad laboral. Esa mañana aún creía en la lealtad mutua. Llegué a la oficina con esa energía contenida que caracteriza a los hombres acostumbrados a resolver problemas antes de que exploten. La recepcionista me saludó con la misma sonrisa profesional de siempre, pero algo en sus ojos evitó sostener mi mirada más de lo necesario. Los pasillos resonaban con el murmullo típico de una empresa en plena operación, voces que se mezclaban con el sonido de las impresoras y el tecleo constante de los teclados. Mi oficina me esperaba con la pila de planos pendientes de revisión y la taza de café que mi asistente había preparado siguiendo la rutina establecida desde hacía años. Todo parecía normal, todo seguía el guión de normalidad que mi mente había memorizado como una oración. Sin embargo, algo flotaba en el ambiente como esa tensión eléctrica que precede a las tormentas. Los compañeros evitaban el contacto visual. Las conversaciones se cortaban cuando me acercaba. Las sonrisas parecían forzadas como muecas de cortesía. Debí haberlo notado, debí haber leído las señales. Pero cuando un hombre ha construido su identidad sobre la confianza, los indicios de traición se vuelven invisibles. La primera reunión del día transcurrió sin sobresaltos aparentes. Revisamos los avances del complejo residencial San Patricio, discutimos las modificaciones solicitadas por el cliente y coordinamos los tiempos de entrega con los diferentes departamentos. Mi voz sonaba segura presentando alternativas. Mi experiencia fluía natural,
al explicar soluciones técnicas que solo años de práctica pueden proporcionar. Los asistentes tomaban notas, asentían con respeto y me consultaban detalles como siempre lo habían hecho. Por fuera, todo marchaba según el protocolo establecido, pero por dentro comenzaba a percibir esa extraña sensación de estar actuando en una obra de teatro donde solo yo desconocía el final de la historia. Las miradas de reojo entre colegas, las pausas incómodas antes de responder mis preguntas, la manera sutil en que algunos evitaban comprometerse con plazos que involucraran mi participación directa. Algo se cocinaba en las sombras de esa empresa que había sido mi vida durante un cuarto de siglo, algo que tenía mi nombre escrito y que estaba a punto de materializarse. Cerca del mediodía, Rosa, la secretaria de Ricardo Cárdenas, apareció en la puerta de mi oficina con esa expresión neutra que utilizan las personas cuando deben entregar malas noticias sin involucrar sus emociones personales. «El licenciado Cárdenas quiere verlo en su oficina, ingeniero Méndez», me dijo con una voz que sonaba demasiado formal para la relación cordial que habíamos mantenido durante años. Sus dedos tamborileaban nerviosos contra el marco de la puerta y sus ojos esquivaban los míos, con una culpabilidad que no sabía cómo disimular. Le agradecí con una sonrisa tranquila y terminé de revisar el último plano antes de dirigirme al despacho principal. Mientras caminaba por el pasillo, mi mente repasaba posibles razones para esa convocatoria. Tal vez un nuevo proyecto importante, quizás una promoción que habían estado considerando, posiblemente una consulta sobre algún asunto técnico complejo. Mi experiencia me había enseñado que las reuniones urgentes con la dirección general solían significar responsabilidades adicionales y reconocimiento profesional. Jamás imaginé que me dirigía hacia mi propia ejecución. La ingenuidad de los hombres leales no tiene límites cuando se trata de confiar en quienes consideramos familia. La puerta de la oficina de Ricardo se abrió como la entrada a un tribunal donde el veredicto ya había sido dictado en mi ausencia. Él estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, con esa postura rígida que adoptan los ejecutivos cuando están a punto de ejercer su poder de la manera más cruel posible. A su derecha se encontraba Patricia Vázquez, la directora de Recursos Humanos, con una carpeta manila que contenía documentos que presagiaban el fin de mi mundo laboral. A su izquierda, como un testigo silencioso de mi humillación, estaba Fernando Castillo, el subdirector operativo que siempre había competido conmigo por el reconocimiento de la alta gerencia. El aire se sentía denso, cargado de esa tensión que solo aparece cuando los depredadores están a punto de devorar a su presa. Sus rostros reflejaban una mezcla de incomodidad fingida y satisfacción mal disimulada. Ninguno me ofreció asiento. Ninguno me saludó con la cordialidad habitual. En ese momento comprendí que no estaba allí como el ingeniero respetado que había sido durante 25 años. Estaba allí como el hombre que estaba a punto de ser borrado de la historia de esa empresa. Sin saberlo, había entrado a mi propio funeral profesional. Un hombre nunca está más cerca de la grandeza que cuando está a punto de perderlo todo. Ricardo Cárdenas se recostó en su silla ejecutiva de cuero negro, con esa sonrisa que solo poseen los hombres acostumbrados a decidir el destino ajeno sin consecuencias personales. Sus dedos tamborileaban un ritmo calculado sobre el escritorio mientras sus ojos me evaluaban como si fuera una pieza de maquinaria obsoleta que ya no servía para los propósitos modernos de la empresa. La luz del mediodía se filtraba por las enormes ventanas de su oficina, creando un contraste dramático que convertía su rostro en una máscara de sombras y resplandores. Durante los últimos 5 años, había observado cómo ese hombre transformaba gradualmente la empresa familiar en una corporación fría y despiadada, pero nunca imaginé que yo sería una de sus víctimas. Su traje italiano de $3,000
contrastaba brutalmente con mi camisa de trabajo honesta, como si quisiera remarcar la distancia social que ahora existía entre nosotros. Sus labios se curvaron en una mueca que pretendía ser profesional, pero que no lograba ocultar el placer sádico de lo que estaba a punto de hacer. Esa sonrisa sería la imagen que me acompañaría durante los próximos meses, el combustible de mi venganza silenciosa. En ese momento aún no sabía que su expresión de superioridad se convertiría en mi mayor motivación. Julián comenzó con una voz pausada que pretendía sonar paternal, pero que destilaba condescendencia en cada sílaba. Hemos estado revisando la estructura organizacional de la empresa y hemos llegado a algunas conclusiones importantes sobre el futuro de nuestras operaciones. Sus palabras flotaban en el aire como humo tóxico, envenenando lentamente la atmósfera de confianza que había construido durante décadas de trabajo honesto. Patricia Vázquez asentía con movimientos mecánicos de cabeza, como una marioneta programada para validar cada decisión del director general, sin cuestionar la ética o la humanidad detrás de esas resoluciones. Fernando Castillo se mantenía inmóvil, pero sus ojos brillaban con esa satisfacción maliciosa que sienten los mediocres cuando ven caer a quienes consideran superiores. El silencio se extendió durante segundos que se sintieron como horas, mientras mi mente procesaba lentamente que esas conclusiones importantes tenían mi nombre escrito con tinta permanente. La palabra futuro resonaba con ironía cruel, porque el futuro que estaba a punto de describir no me incluía. 25 años de mi vida estaban siendo reducidos a una revisión organizacional. La pausa dramática se prolongó lo suficiente para que el peso de sus siguientes palabras tuviera el impacto emocional que Ricardo buscaba. Sus ojos me estudiaban con la frialdad de un entomólogo observando un insecto que está a punto de ser diseccionado. La empresa está evolucionando hacia modelos de gestión más dinámicos, más acordes con las demandas del mercado actual. Continuó mientras abría la carpeta que Patricia había colocado frente a él. Y eso requiere perfiles profesionales diferentes a los que hemos manejado tradicionalmente. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para hacerme sentir obsoleto, irrelevante, una reliquia del pasado que ya no encajaba en su visión moderna del negocio. Mi experiencia de 25 años era reducida a tradición. Mi conocimiento profundo de la industria era catalogado como poco dinámico. Mi lealtad inquebrantable era interpretada como resistencia al cambio. La manipulación psicológica era evidente. Me estaba pintando como el problema que necesitaba ser eliminado para que la empresa pudiera progresar. Su discurso preparado tenía la precisión de una navaja, cortando meticulosamente mi autoestima profesional. Lo que no sabía era que cada palabra suya estaba alimentando un fuego que pronto lo consumiría. Entiendo tus contribuciones a lo largo de los años. Prosiguió con esa falsa benevolencia que utilizan los verdugos para justificar sus actos. Pero debemos ser realistas sobre las competencias que el mercado demanda en la actualidad. Sus gestos acompañaban cada frase con una teatralidad ensayada, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo hasta perfeccionar el tono exacto de desprecio envuelto en cortesía corporativa. Patricia tomaba notas innecesarias, fingiendo que esta conversación era un procedimiento estándar y no la ejecución pública de un hombre que había dado lo mejor de sí mismo por esa organización. Fernando se permitía pequeñas sonrisas de satisfacción cada vez que Ricardo pronunciaba alguna frase particularmente hiriente, deleitándose con la humillación de quien había sido su competencia durante años. El aire acondicionado funcionaba a máxima potencia, pero el ambiente se sentía sofocante, cargado de hipocresía y falsedad.
Mis manos permanecían inmóviles sobre mis rodillas, pero por dentro cada músculo se tensaba como preparándose para una batalla que sabía que no podía ganar en ese momento. La injusticia tiene esa manera de cristalizarse en el cuerpo, de convertirse en energía pura que busca una salida. Esa energía tendría su oportunidad muy pronto. La conclusión llegó con la brutalidad de una guillotina cayendo sobre el cuello de un condenado. Por eso hemos decidido que tu tiempo en Constructora Noreste ha llegado a su fin, declaró Ricardo con una sonrisa que pretendía ser comprensiva, pero que no lograba ocultar la satisfacción personal de eliminar a alguien que consideraba una amenaza a su autoridad absoluta. Las palabras impactaron contra mi pecho como balas, pero mi expresión no se alteró porque había desarrollado esa capacidad masculina de absorber el dolor sin mostrarlo. Patricia deslizó sobre el escritorio un sobre manila que contenía los documentos oficiales de mi despido, mientras Fernando se permitía una sonrisa abierta que ya no intentaba disimular. Esperamos que entiendas que esta decisión no es personal, sino estrictamente profesional, añadió Ricardo con una hipocresía tan evidente que resultaba insultante. Por supuesto que era personal. Todo despido es personal cuando involucra 25 años de vida entregada a una causa que creías noble. Mis ojos se fijaron en ese sobre que contenía el fin oficial de mi carrera en esa empresa, pero mi mente ya estaba procesando información que ellos desconocían completamente. Durante los últimos 3 meses, mientras ellos planificaban mi humillación, yo había estado ejecutando una jugada que cambiaría las reglas del juego para siempre. El momento culminante llegó cuando Ricardo se inclinó hacia adelante, con esa expresión de falsa preocupación que adoptan los psicópatas cuando quieren parecer humanos. Julián, ya no eres necesario aquí. Pronunció cada palabra con la lentitud de quien quiere asegurarse de que el veneno llegue hasta la médula de los huesos. Esa frase había sido cuidadosamente seleccionada para maximizar el daño psicológico, para hacerme sentir no solo despedido, sino completamente inútil, descartable, irrelevante. Sus ojos brillaron con satisfacción al ver que había logrado pronunciar la sentencia que llevaba meses planificando. Patricia asintió gravemente, como si acabara de presenciar un acto de justicia corporativa, mientras Fernando contenía una carcajada que pugnaba por escapar de su garganta. El silencio que siguió a esa declaración fue denso, cargado de malicia por su parte y de una calma extraña por la mía. Porque en ese momento preciso, mientras ellos saboreaban su triunfo temporal, yo recordé el documento que llevaba 3 meses guardado en mi portafolio, el documento que convertiría su momento de gloria en la peor pesadilla de sus vidas profesionales. Sonreí, y esa sonrisa los desconcertó completamente. El poder verdadero no se ejerce gritando, sino sonriendo, en el momento exacto en que tus enemigos creen haberte destruido. Mi sonrisa se extendió lentamente por mi rostro, como el amanecer sobre un campo de batalla donde solo yo conocía la posición real de las tropas. Ricardo frunció el ceño, claramente desconcertado por mi reacción inesperada a lo que debería haber sido el momento más humillante de mi vida profesional. Patricia dejó de escribir y levantó la vista con una expresión de confusión evidente, mientras Fernando perdía gradualmente su sonrisa de satisfacción al darse cuenta de que algo no encajaba en el guión que habían preparado. Debían estar esperando súplicas, tal vez lágrimas de desesperación, quizás una explosión de rabia que les permitiera llamar a seguridad y completar mi humillación con una escolta forzada fuera del edificio. En lugar de eso, encontraron la sonrisa serena de un hombre que acababa de recibir el regalo más valioso de su vida, la libertad total para ejecutar una venganza que llevaba meses preparando. Mis dedos
tamborilearon suavemente sobre el portafolio de cuero que descansaba en mis rodillas. Ese mismo portafolio que contenía el documento capaz de convertir su momento de triunfo en su peor pesadilla. La ironía era deliciosa. Mientras ellos celebraban mi supuesta derrota, yo estaba a segundos de revelar mi victoria absoluta. El destino tiene esas vueltas impredecibles que convierten a las víctimas en verdugos y a los verdugos en víctimas. ¿Te parece divertido, Julián?, preguntó Ricardo con una irritación creciente que no logró disimular detrás de su máscara de profesionalismo corporativo. Su voz se había endurecido como el metal cuando se enfría bruscamente, perdiendo toda pretensión de cortesía ejecutiva. Los músculos de su mandíbula se tensaron mientras intentaba procesar por qué su víctima no reaccionaba según el manual de humillaciones que había estudiado. Patricia intercambió miradas nerviosas con Fernando, como si de repente hubieran comenzado a sospechar que algo estaba terriblemente mal en su ecuación de poder. El aire de la oficina se electrificó con esa tensión que aparece cuando los depredadores intuyen que su presa podría no ser tan indefensa como habían calculado. Mi sonrisa se mantuvo imperturbable, alimentada por 3 meses de planificación silenciosa y la certeza absoluta de que estaba a punto de presenciar el derrumbe de sus carreras profesionales. No es diversión, Ricardo, respondí con una voz tan calmada que contrastaba brutalmente con la creciente agitación que se reflejaba en sus rostros. Es simple apreciación por el momento perfecto en que las piezas del rompecabezas finalmente encajan en su lugar. Mis palabras flotaron en el ambiente como una promesa siniestra. Abrí mi portafolio con movimientos deliberadamente lentos, saboreando cada segundo de la tensión que comenzaba a apoderarse de mis verdugos, convertidos en espectadores involuntarios. El sonido del cierre al abrirse resonó en el silencio como el primer disparo de una guerra que ellos no sabían que habían perdido antes de comenzar. Ricardo se inclinó hacia adelante con una mezcla de curiosidad y aprensión, mientras Patricia dejaba caer su bolígrafo con un ruido seco que subrayó la gravedad del momento. Fernando se removió incómodo en su silla, como si de repente hubiera comenzado a intuir que su presencia en esa oficina no era tan privilegiada como había imaginado. Mis dedos se deslizaron entre los documentos con la precisión de un cirujano que conoce exactamente dónde debe hacer el corte más efectivo. El papel crujió suavemente cuando localicé el documento que había estado esperando 3 meses para revelar. Ese documento que convertiría sus sonrisas de superioridad en muecas de horror absoluto. Antes de firmar cualquier cosa, dije mientras extraía el sobre sellado que contenía su sentencia profesional, creo que deberían ver esto. La luz del mediodía se reflejó en el sello oficial del documento, creando destellos dorados que parecían anunciar la llegada de la justicia. Sus ojos se fijaron hipnotizados en ese sobre, como si de alguna manera intuyeran que contenía su destino. El documento se desplegó sobre el escritorio de Ricardo con la majestuosidad de una bandera de victoria plantada en territorio enemigo. Las letras del membrete corporativo parecían brillar con luz propia. Grupo Inmobiliario del Golfo. Acta de adquisición corporativa. Los ojos de Ricardo se movieron frenéticamente leyendo las primeras líneas, mientras su rostro pasaba del bronceado saludable del ejecutivo exitoso a la palidez cadavérica de quien acaba de ver su propia tumba. Patricia se levantó de su silla como impulsada por un resorte, tratando de leer por encima del hombro de su jefe, mientras Fernando se acercaba con movimientos torpes de sonámbulo, despertando de una pesadilla. Adquisición del 100% de las acciones de Constructora Noreste S.A. De C.V., leyó Ricardo con una voz que se desvanecía como el último aliento de un moribundo.
Sus dedos temblaron al pasar las páginas, buscando desesperadamente alguna indicación de que aquello era una broma cruel, una falsificación elaborada, cualquier cosa excepto la realidad aplastante que se materializaba ante sus ojos. Pero los sellos oficiales, las firmas notariales y los números de registro eran absolutamente auténticos. Su empresa ya no le pertenecía. Durante 3 meses había sido mi empleado sin saberlo. La fecha de la transacción brillaba como una bofetada de tinta azul en medio de la página. 3 meses atrás, exactamente el mismo día en que Fernando había comenzado a difundir rumores sobre mi supuesta obsolescencia profesional. Imposible, murmuró Ricardo con una voz quebrada que contrastaba brutalmente con la seguridad arrogante que había mostrado minutos antes. Sus manos se aferraron al documento como si pudiera alterarlo con la fuerza de su desesperación, mientras su mente procesaba lentamente las implicaciones de lo que estaba leyendo. Patricia se había quedado paralizada como una estatua de sal, con la boca abierta en una expresión de shock que habría resultado cómica si no fuera por la tragedia profesional que representaba para ella. Fernando retrocedió hasta apoyarse contra la pared, como si necesitara soporte físico para procesar la magnitud de su error de cálculo. Muy posible, respondí con la misma serenidad que había mantenido durante toda la reunión, especialmente cuando el vendedor es alguien que necesita liquidez urgente para cubrir sus deudas de juego en Las Vegas. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Ricardo había vendido su empresa al grupo que yo representaba secretamente, financiando sus vicios con el imperio que su padre había construido. La ironía era perfecta. Él mismo había firmado su propia sentencia de muerte profesional. El momento de la revelación final llegó con la teatralidad de una ejecución pública en la plaza principal de un pueblo medieval. Por cierto, añadí mientras guardaba cuidadosamente el documento en mi portafolio, efectivo inmediato, tengo algunas decisiones que comunicarles como nuevo director general de esta empresa. Las palabras flotaron en el aire como proyectiles teleguiados que impactaron directamente en el centro de sus realidades profesionales. Ricardo se desplomó en su silla ejecutiva, que ya no era suya, como un rey destronado contemplando las ruinas de su reino perdido. Patricia comenzó a sollozar silenciosamente, comprendiendo que su complicidad en mi humillación se convertiría en el epitafio de su carrera en recursos humanos. Fernando se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la mirada perdida de quien acaba de comprender que su jugada maestra se había convertido en jaque mate en su contra. Mi sonrisa se mantuvo imperturbable mientras observaba el derrumbe psicológico de quienes minutos antes se creían mis verdugos. Ya no son necesarios aquí. Pronuncié cada palabra con la misma lentitud cruel que Ricardo había utilizado conmigo, devolviendo su veneno con el interés compuesto de 3 meses de planificación perfecta. El círculo se había cerrado de la manera más poética posible. La venganza, servida fría, no solo sabe mejor, sino que destruye más completamente a quienes creían haber ganado la guerra. El silencio que siguió a mi revelación fue tan profundo que se podían escuchar los latidos acelerados de 3 corazones que acababan de comprender la magnitud de su error de cálculo. Ricardo permanecía inmóvil en la silla que ya no era suya, con los ojos fijos en el documento que había convertido su mundo en cenizas, mientras su mente procesaba lentamente que durante los últimos 3 meses había estado planeando mi humillación sin saber que yo era técnicamente su jefe. Patricia sollozaba discretamente en su pañuelo, comprendiendo que su participación en esa farsa la convertiría en la primera víctima de la nueva administración. Fernando seguía sentado en el suelo con la espalda contra la pared, como un niño castigado que finalmente comprende la gravedad de sus travesuras.
El aire acondicionado seguía funcionando normalmente, pero la temperatura emocional de esa oficina había descendido al punto de congelación. Me levanté de mi asiento con movimientos pausados, saboreando cada segundo de ese momento que había visualizado durante 90 noches consecutivas. Era mi turno de ejercer el poder, y lo haría con la misma frialdad quirúrgica que ellos habían intentado usar conmigo. La diferencia era que mi crueldad tendría el respaldo legal de la justicia corporativa, mientras que la suya había sido simplemente sadismo gratuito. El tablero había volteado completamente, y ahora yo controlaba todas las piezas. Caminé hacia la ventana panorámica que ofrecía una vista espectacular de Monterrey, esa ciudad que había sido testigo de mis 25 años de trabajo honesto y que ahora presenciaría mi ascensión al poder absoluto sobre la empresa que me había despreciado. Las montañas de la Sierra Madre Oriental se extendían majestuosas en el horizonte como gigantes silenciosos que habían observado imperios levantarse y caer durante milenios. Es curioso, comencé mientras contemplaba el paisaje urbano que se extendía bajo mis pies, cómo 3 meses pueden cambiar completamente el equilibrio de poder en una organización. Mi voz resonaba con una autoridad nueva, templada en el fuego de la humillación y forjada en el yunque de la venganza perfectamente ejecutada. Ricardo intentó hablar, pero solo logró emitir sonidos guturales, como si su garganta se hubiera cerrado por la conmoción. Patricia se las arreglaba para mantener cierta compostura profesional, pero sus manos temblaban tanto que no podía sostener correctamente su bolígrafo. Fernando parecía haber entrado en estado de shock, con la mirada perdida de quien acaba de ver su futuro profesional evaporarse como agua en el desierto. Desde mi nueva posición de poder, sus reacciones me parecían patéticamente predecibles. El miedo tiene esa manera de reducir a los depredadores más feroces a cachorros temblorosos. Me di la vuelta lentamente para enfrentar a mis antiguos verdugos, convertidos en subordinados aterrorizados, saboreando la inversión completa de roles que había tomado 3 meses planificar y 3 minutos ejecutar. Patricia, dije con la misma autoridad tranquila que había observado en Ricardo durante años, prepara inmediatamente las cartas de terminación de contrato para el señor Cárdenas y el señor Castillo. Ella me miró con ojos suplicantes, como si esperara encontrar algún rastro de misericordia en mi expresión, pero yo había aprendido de los mejores maestros de crueldad corporativa durante los últimos 25 años. Efectivo inmediato, sin liquidación, por causas justificadas relacionadas con conspiración para dañar los intereses de la empresa. Continué mientras observaba cómo sus rostros se descomponían gradualmente. Ricardo intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron, como si su sistema nervioso hubiera decidido declararse en huelga ante la magnitud de su caída. Fernando seguía en posición fetal contra la pared, murmurando palabras incoherentes que sonaban como oraciones desesperadas. La justicia poética tiene esa belleza cruel que solo pueden apreciar quienes han sufrido la injusticia en carne propia. Cada segundo de su agonía psicológica pagaba con intereses compuestos cada segundo de humillación que habían intentado infligirme. La transformación de Patricia, de cómplice arrogante a súbdita suplicante, fue un espectáculo digno de estudiarse en los manuales de psicología corporativa. Señor Méndez, comenzó con una voz que temblaba como hoja en vendaval. Por favor, reconsidere mi situación. Yo solo seguía órdenes, no tenía opción. Usted debe entenderlo. Sus lágrimas corrían libremente por sus mejillas, arrastrando el maquillaje profesional que había aplicado esa mañana sin saber que sería testigo de su propia ejecución laboral. La observé durante varios segundos sin expresión alguna,
permitiendo que la desesperación creciera en su interior como un tumor maligno. «Patricia», respondí finalmente con una voz que destilaba la misma frialdad que ella había mostrado al entregarme mis documentos de despido. «En los negocios no existen las órdenes que justifican la falta de ética. Tú elegiste ser cómplice de una injusticia y ahora eliges enfrentar las consecuencias». Sus sollozos se intensificaron hasta convertirse en gemidos de desesperación, mientras comprendía que mis palabras eran su sentencia definitiva. No había apelación posible, no existía tribunal superior al que recurrir, no quedaba misericordia en el corazón del hombre que habían intentado destruir. El poder absoluto me corría por las venas como una droga embriagante, pero mantenía la compostura de quien ha aprendido que la venganza más efectiva se sirve con la elegancia de un banquete formal. Sus carreras profesionales estaban terminando no con explosiones dramáticas, sino con la precisión quirúrgica de quien conoce exactamente dónde cortar para causar el máximo daño. El golpe final llegó con la elegancia letal de una estocada perfectamente ejecutada. Tienen exactamente 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y abandonar las instalaciones, declaré mientras revisaba mi reloj con la misma indiferencia que Ricardo había mostrado al programar mi humillación. La seguridad los escoltará hasta sus vehículos para asegurar una transición ordenada. Las palabras impactaron contra sus conciencias como meteoritos destruyendo planetas, porque comprendieron que estaba utilizando exactamente el mismo protocolo que ellos habían diseñado para mi salida. Ricardo finalmente logró ponerse de pie, tambaleándose como un boxeador noqueado que intenta mantenerse en combate, pero su mirada ya no contenía arrogancia, sino el terror puro del hombre que acaba de perder todo lo que creía suyo. Fernando se las arregló para levantarse de su posición fetal, con movimientos de anciano, aunque apenas tenía 45 años, como si hubiera envejecido décadas en los últimos minutos. Patricia recogía sus cosas con manos temblorosas, dejando caer papeles y artículos personales en su prisa por completar una huida que sabía inútil. Sus nombres quedarían marcados en la industria de la construcción como los ejecutivos que habían traicionado al hombre equivocado. Mi venganza se extendería mucho más allá de esa oficina, siguiéndolos como sombras malditas durante el resto de sus carreras profesionales. El verdadero poder no radica en derrotar a tus enemigos, sino en convertir su momento de mayor triunfo en su destrucción absoluta. Los 30 minutos siguientes transcurrieron con la precisión mecánica de una ejecución masiva en tiempos de guerra. Desde la ventana de mi nueva oficina, observé cómo Ricardo cargaba una caja de cartón con los restos de su imperio perdido, mientras dos guardias de seguridad lo flanqueaban como escoltas funerarios, acompañando a un cadáver que aún respira. Sus movimientos eran torpes, vacilantes, como si cada paso lo alejara no solo del edificio, sino de la identidad que había construido durante décadas. Patricia sollozaba discretamente mientras vaciaba sus cajones, guardando fotografías familiares y recuerdos de una carrera que acababa de morir de la manera más humillante posible. Fernando había perdido completamente la compostura, temblando como una hoja mientras intentaba recordar dónde había guardado sus pertenencias personales. La imagen de esos 3 depredadores, convertidos en corderos, balando camino al matadero, me llenaba de una satisfacción que ningún triunfo profesional anterior había logrado proporcionarme. Habían sembrado vientos de crueldad y ahora cosechaban tempestades de humillación. El universo había restaurado su equilibrio de la manera más poética posible. Mi reflejo en el cristal de la ventana me devolvía la imagen de un hombre que había encontrado su verdadero destino. No ser empleado de nadie, sino el arquitecto de su propia justicia.
El eco de sus pasos alejándose por los pasillos resonó como una sinfonía de victoria en mis oídos. Cada taconeo sobre el mármol del piso marcaba el ritmo de mi ascensión al poder absoluto, mientras sus carreras se desplomaban como edificios demolidos por cargas de dinamita perfectamente colocadas. Desde mi posición privilegiada, pude observar cómo los demás empleados los miraban pasar con esa mezcla de curiosidad mórbida y alivio secreto que sienten los supervivientes cuando ven caer a los tiranos. Algunos susurraban entre sí, otros fingían estar ocupados en sus computadoras, pero todos entendían que estaban presenciando un cambio sísmico en la estructura de poder de la empresa. Ricardo no se despidió de nadie, mantuvo la mirada fija en el suelo como un rey destronado que evita el contacto visual con sus antiguos súbditos. Patricia intentó sonreír a algunas compañeras, pero su máscara de normalidad se desmoronaba cada vez que alguien le sostenía la mirada. Fernando simplemente siguió caminando como un autómata programado para ejecutar una sola función: salir de allí antes de que su humillación se volviera aún más pública. Cuando finalmente desaparecieron de mi vista, sentí como si un peso gigantesco se hubiera levantado de mis hombros. Ya no era Julián Méndez el empleado leal, era Julián Méndez el emperador de su propio destino. La noticia de mi ascensión se extendió por toda la empresa con la velocidad de un incendio en temporada seca. Los teléfonos comenzaron a sonar frenéticamente mientras los rumores se multiplicaban y distorsionaban como ondas en un estanque perturbado por una piedra gigantesca. Algunos empleados se acercaron tímidamente a felicitarme. Otros evitaban el contacto visual por miedo a ser asociados con el régimen anterior, y unos pocos valientes expresaron abiertamente su satisfacción por ver caer a quienes habían convertido la oficina en un campo de concentración emocional. Rosa, la antigua secretaria de Ricardo, tocó suavemente la puerta de mi oficina con esa expresión de súbdita esperando instrucciones de su nuevo señor. «¿Qué necesita que haga, ingeniero Méndez?», preguntó con una voz que mezclaba respeto genuino con el alivio de quien ha visto caer a un tirano. Le sonreí con la calidez que había reservado durante años para quienes merecían mi consideración. «Llámame director general, Rosa», respondí mientras organizaba los documentos sobre mi nuevo escritorio. «Y por favor, convoca a una reunión general para dentro de 1 hora. Es momento de que todos conozcan las nuevas reglas del juego». Sus ojos brillaron con una esperanza que había estado ausente durante los últimos años de administración despótica. El cambio no solo había llegado, sino que prometía ser radical. La hora siguiente la dediqué a revisar meticulosamente los archivos confidenciales que Ricardo había mantenido bajo llave en su escritorio personal. Cada carpeta revelaba secretos corporativos que explicaban muchas de las decisiones aparentemente irracionales que habían caracterizado su gestión. Contratos inflados con proveedores que resultaron ser empresas fantasma, bonos ejecutivos desproporcionados mientras se reducían los salarios del personal operativo y una serie de maniobras financieras que bordeaban la ilegalidad para financiar su estilo de vida extravagante. Los números contaban una historia de corrupción sistemática que había convertido una empresa familiar próspera en una máquina de generar dinero para alimentar los vicios de su director general. Patricia había sido cómplice directo de muchas irregularidades, falsificando documentos de recursos humanos para justificar despidos injustificados y contrataciones nepotistas. Fernando había operado como el brazo ejecutor de las decisiones más crueles, disfrutando del poder de hacer sufrir a empleados honestos que representaban una amenaza a su mediocridad. La documentación que tenía frente a mí no solo justificaba su despido, sino que proporcionaba evidencia suficiente para arruinar sus reputaciones profesionales durante el resto de sus vidas.
Mi venganza apenas había comenzado, y ya podía visualizar las próximas jugadas en el tablero de ajedrez corporativo. La justicia poética tendría múltiples actos, y yo sería el director de orquesta de cada movimiento. El momento culminante de mi primer día como director general llegó con la reunión general que había convocado para anunciar oficialmente los cambios administrativos. El auditorio principal se llenó hasta el último asiento con empleados que llevaban años esperando este momento sin atreverse a soñar lo posible. Sus rostros reflejaban esa mezcla de expectación y nerviosismo que caracteriza a los pueblos cuando un nuevo líder toma el poder después de derrocar a un dictador. Me dirigí al pódium con la confianza de quien conoce cada rincón del territorio que ahora gobierna, cada proceso operativo, cada fortaleza y cada debilidad de la organización que había servido fielmente durante un cuarto de siglo. Compañeros, comencé con una voz que resonó clara y poderosa en cada rincón del auditorio. Hoy marca el inicio de una nueva era para Constructora Noreste, una era basada en el mérito, la honestidad y el respeto mutuo entre todos los miembros de esta familia profesional. El aplauso que siguió fue espontáneo, prolongado y cargado de la emoción de quienes finalmente veían luz al final de un túnel oscuro. Sus ojos brillaban con lágrimas de alivio, mientras comprendían que el reinado del terror había terminado para siempre. Desde ese pódium, observando las caras esperanzadas de trabajadores honestos que habían sufrido años de humillaciones, comprendí que mi venganza había sido simplemente el primer acto de una obra mucho más grande, la construcción de un imperio basado en la justicia. Un hombre no alcanza la grandeza cuando destruye a sus enemigos, sino cuando construye un reino donde la crueldad es reemplazada por la justicia. Daniela estaba esperándome en la cocina cuando llegué a casa esa noche histórica, con esa sonrisa cómplice que solo pueden tener las hijas de 17 años que han aprendido a leer el alma de sus padres como libros abiertos. Sus ojos brillaban con una curiosidad mezclada con orgullo, como si de alguna manera hubiera intuido que ese día había sido diferente a todos los anteriores en mis 25 años de carrera profesional. Durante los últimos meses había notado mi preocupación silenciosa, las llamadas telefónicas susurradas y las noches que pasaba despierto frente a la computadora trabajando en proyectos que nunca le explicaba completamente. ¿Cómo estuvo tu día, papá?, preguntó con esa inocencia fingida que utilizan los adolescentes cuando saben que está a punto de escuchar una historia extraordinaria. Me serví un vaso de agua y me senté frente a ella en la mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde le había ayudado con tareas de matemáticas y donde habíamos planeado sus sueños universitarios durante conversaciones nocturnas que se extendían hasta altas horas. Su presencia me recordaba por qué había luchado tanto durante estos meses, por qué había arriesgado todo en una jugada que podría haber terminado en desastre total. No había sido solo por venganza personal, sino por demostrarle que su padre era un hombre capaz de defenderse cuando las circunstancias lo exigían. Fue un día interesante. Respondí con esa sonrisa misteriosa que había perfeccionado durante 3 meses de planificación secreta, mientras observaba cómo sus ojos se agrandaban con expectación. Daniela había heredado mi capacidad para leer entre líneas, esa intuición que permite detectar cuando las palabras simples ocultan historias extraordinarias. Se acercó más, apoyando los codos sobre la mesa con esa postura de confidente que había adoptado desde que cumplió 15 años, y decidió que éramos más amigos que padre e hija. «Define interesante», insistió con una sonrisa traviesa que me recordó dolorosamente a su madre, quien había muerto 5 años atrás, dejándome la responsabilidad de criar sola a esta joven brillante que se había convertido en el centro de mi universo.
Le conté la historia completa, desde la humillación matutina hasta el momento en que Ricardo abandonó el edificio cargando sus pertenencias como un refugiado de guerra. Sus expresiones cambiaron dramáticamente durante la narración. Sorpresa, indignación, incredulidad y finalmente una admiración pura que me llenó el pecho de un orgullo que ningún éxito profesional había logrado proporcionarme. Cuando terminé mi relato, se quedó en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Su padre no era solo el ingeniero honesto que trabajaba largas horas para darle una vida digna, sino un estratega capaz de ejecutar planes complejos con la paciencia de un maestro de ajedrez. «Papá», murmuró finalmente con una voz cargada de emoción, «eres oficialmente el hombre más genial del planeta». Sus palabras impactaron mi corazón con más fuerza que cualquier reconocimiento profesional que hubiera recibido durante mi carrera. Se levantó de su silla y me abrazó con esa intensidad que solo reservaba para los momentos más importantes de nuestras vidas, como cuando le dije que había sido aceptada en la universidad de sus sueños o cuando celebramos su graduación de preparatoria. Sentí sus lágrimas mojando mi camisa, pero eran lágrimas de orgullo, no de tristeza. Durante meses había observado cómo la preocupación financiera y la incertidumbre laboral me consumían lentamente, sin saber que yo estaba orquestando la jugada más importante de mi vida profesional. Siempre supe que eras especial, continuó sin soltarme, pero nunca imaginé que fueras capaz de algo así. Sus palabras validaron años de esfuerzo silencioso, de noches trabajando en proyectos adicionales para costear sus estudios, de sacrificios personales que había hecho sin quejarme porque sabía que ella merecía todas las oportunidades que yo pudiera proporcionarle. En ese momento comprendí que mi venganza había sido mucho más que justicia personal. Había sido una demostración de que su padre era un hombre digno de su admiración y respeto. La conversación que siguió se extendió hasta altas horas de la madrugada, navegando por temas que habían estado suspendidos en el aire durante meses sin encontrar el momento adecuado para ser discutidos. Daniela me confesó que había estado preocupada por mi estado anímico, notando los cambios sutiles en mi comportamiento que solo una hija puede detectar en su padre. «Te veía más callado, más pensativo», explicó mientras preparábamos sándwiches de medianoche, «y sabía que algo grande estaba pasando porque solo te pones así cuando estás planeando movimientos importantes». Su percepción me sorprendió, porque había creído mantener completamente ocultas mis preocupaciones para no afectar su concentración en los estudios universitarios. Le expliqué las implicaciones financieras de mi nueva posición, las oportunidades que se abrían para su futuro profesional y los planes que tenía para expandir la empresa hacia nuevos mercados. Sus ojos brillaron con una mezcla de emoción y alivio cuando comprendió que las preocupaciones económicas que habían ensombrecido nuestras conversaciones recientes habían desaparecido para siempre. «¿Esto significa que puedo estudiar el posgrado en el extranjero?», preguntó con la timidez de quien se atreve a soñar en grande después de meses de ajustar expectativas a la realidad financiera. «Significa», respondí mientras la abrazaba nuevamente, «que puedes estudiar donde quieras y convertirte en quien sueñes ser». La sonrisa que iluminó su rostro fue la recompensa más valiosa de toda mi estrategia de venganza. El momento más emotivo llegó cuando Daniela me pidió que le explicara exactamente cómo había logrado comprar la empresa sin que nadie se diera cuenta. Le detallé la investigación financiera que había realizado durante meses, descubriendo las deudas de juego de Ricardo y su desesperación por obtener liquidez rápida. Le expliqué cómo había utilizado mis contactos en el sector inmobiliario para formar un consorcio de inversionistas que actuara como pantalla, permitiéndome adquirir las acciones sin revelar mi identidad hasta el momento perfecto. La clave,
le dije mientras dibujaba diagramas en servilletas para ilustrar la complejidad de la operación. Fue entender que la arrogancia de mis enemigos los cegaba completamente a las posibilidades que no encajaban en su visión del mundo. Sus preguntas demostraron una comprensión sofisticada de estrategia empresarial que me llenó de orgullo paternal, confirmando que había heredado no solo mi inteligencia, sino también mi capacidad para pensar varios movimientos por delante de sus oponentes. Algún día, declaró con la determinación que caracteriza a los jóvenes ambiciosos, quiero ser parte de tu empresa y ayudarte a construir algo aún más grande. Sus palabras me confirmaron que mi legado no sería solo la empresa que había conquistado, sino la hija excepcional que había educado para conquistar el mundo. Esa noche me dormí más feliz de lo que había sido en años, sabiendo que había demostrado ser el tipo de hombre que merecía ser el héroe de su historia personal. Un padre no mide su éxito por los imperios que conquista, sino por el orgullo que ve brillar en los ojos de su hija. 6 meses después de mi ascensión al poder, Constructora Noreste había experimentado una transformación que los analistas de la industria describían como milagrosa. Los números hablaban por sí mismos. Productividad incrementada en 40%, rotación de personal reducida a niveles históricos y contratos nuevos que superaban las proyecciones más optimistas de los últimos 5 años. Pero las estadísticas no contaban la historia completa de lo que realmente había cambiado en esa empresa. Desde mi oficina, la misma donde Ricardo había intentado humillarme, observaba diariamente cómo los empleados caminaban con una dignidad renovada. Sonreían genuinamente y se dirigían unos a otros con el respeto que había estado ausente durante años de administración tóxica. Había implementado políticas de puertas abiertas, bonificaciones basadas en mérito real y programas de capacitación que convertían a trabajadores ordinarios en profesionales excepcionales. Rosa, mi nueva asistente ejecutiva, me comentaba frecuentemente que la empresa se sentía como un lugar completamente diferente, donde las personas trabajaban motivadas por propósito y reconocimiento en lugar de miedo y supervivencia. Mi venganza personal se había transformado en la liberación colectiva de decenas de familias que dependían de esa fuente de empleo. La justicia, descubrí, tiene la capacidad única de multiplicarse cuando se ejerce correctamente. El destino de mis antiguos verdugos se había desarrollado exactamente como había previsto en mis planes más optimistas. Ricardo había intentado conseguir posiciones ejecutivas en empresas competidoras, pero mi red de contactos profesionales se había encargado de que su reputación lo precediera a cada entrevista de trabajo. Los rumores sobre su administración corrupta y su traición a empleados leales circulaban por toda la industria como virus informático, infectando cada oportunidad laboral que se le presentaba. Había terminado trabajando como vendedor de seguros en una oficina pequeña, ganando en un año lo que antes se pagaba en bonificaciones mensuales. Patricia había emigrado a otra ciudad después de meses de desempleo, buscando comenzar desde cero en un ambiente donde nadie conociera su historial como cómplice de injusticias corporativas. Fernando había desarrollado problemas de ansiedad severos que lo habían llevado a terapia psicológica, incapaz de procesar cómo su mediocridad arrogante había sido aplastada por la brillantez silenciosa de quien había considerado obsoleto. Sus caídas no me proporcionaban placer sádico, sino una satisfacción profunda y serena, la confirmación de que el universo eventualmente balance las cuentas pendientes. Habían sembrado crueldad y cosechado miseria, mientras yo había plantado paciencia estratégica y cosechaba un imperio próspero.
La diferencia entre víctimas y verdugos radicaba en la calidad del carácter, no en la posición temporal del poder. Daniela se había convertido en mi asesora no oficial, participando en reuniones estratégicas durante sus vacaciones universitarias y aportando perspectivas frescas que enriquecían mis decisiones ejecutivas. Su inteligencia natural, combinada con la educación privilegiada que ahora podía costear sin limitaciones, la había transformado en una joven empresaria con visión y principios sólidos. Durante las cenas familiares discutíamos planes de expansión, innovaciones tecnológicas y estrategias de responsabilidad social que posicionarían nuestra empresa como líder ético en la industria. Papá me había dicho la semana anterior, mientras revisábamos proyecciones financieras, lo que más admiro de todo esto no es que hayas ganado, sino la manera en que decidiste ganar. Sus palabras encapsulaban perfectamente la filosofía que había guiado mi transformación de empleado humillado a líder respetado. La venganza más poderosa no era destruir a mis enemigos, sino construir algo tan extraordinario que su mediocridad quedara expuesta por contraste. Cada éxito de nuestra empresa era una bofetada silenciosa a quienes habían subestimado mi capacidad. Cada empleado feliz era evidencia de que el liderazgo basado en crueldad era inferior al liderazgo basado en inspiración. Mi hija había comprendido que el poder verdadero no residía en la capacidad de dañar, sino en la habilidad de elevar a otros mientras te elevas a ti mismo. La historia de mi venganza se había convertido en leyenda urbana dentro de los círculos empresariales de Monterrey, narrada en reuniones ejecutivas como ejemplo de planificación estratégica perfecta y justicia poética inevitable. Los detalles se distorsionaban con cada nueva versión, pero el mensaje central permanecía intacto. Nunca subestimes a un hombre silencioso que ha sido traicionado injustamente, porque su paciencia podría estar construyendo tu destrucción. Universidades de negocios habían solicitado conferencias sobre mi caso, queriendo analizar las técnicas de adquisición empresarial que había utilizado para convertirme de empleado despedido a propietario absoluto en una sola jugada magistral. Rechacé todas esas invitaciones porque comprendía que mi historia no era un manual de negocios, sino una parábola sobre carácter, perseverancia y la importancia de mantener la dignidad incluso en los momentos más oscuros. Los jóvenes profesionales me buscaban pidiendo consejos sobre manejo de crisis laborales y siempre les respondía lo mismo. No planifiques venganzas, planifica justicia. No busques destruir a tus enemigos. Busca construir algo tan valioso que su maldad resulte irrelevante. La diferencia entre venganza y justicia radicaba en los resultados. La venganza destruía a todos los involucrados. La justicia elevaba a las víctimas mientras educaba a los perpetradores. Mi elección había sido consciente y los resultados hablaban por sí mismos. El momento de reflexión más profundo llegó exactamente un año después de aquel día que cambió mi destino para siempre. Estaba sentado en mi oficina, revisando los reportes anuales que confirmaban el éxito extraordinario de nuestra transformación empresarial, cuando encontré en mi cajón el documento de despido que Patricia había preparado para mí 12 meses atrás. Lo releí completo, recordando cada sensación que había experimentado durante aquellos minutos de humillación calculada, cada palabra hiriente que Ricardo había pronunciado con sadismo refinado. Pero en lugar de dolor, sentí gratitud profunda hacia mis antiguos verdugos, porque su crueldad había sido el catalizador que despertó un potencial que permanecía dormido en mi interior. Sin su traición, habría continuado siendo un empleado leal pero pasivo, trabajando honestamente hasta la jubilación sin jamás descubrir mi capacidad para liderar, innovar y transformar organizaciones completas.
Su desprecio había sido la chispa que encendió el fuego de mi grandeza verdadera. Guardé ese documento en una caja fuerte especial, no como trofeo de venganza, sino como recordatorio de que los momentos más oscuros de nuestras vidas frecuentemente contienen las semillas de nuestros mayores triunfos. Cuando Daniela heredara esa empresa, también heredaría esa historia. La prueba de que un hombre íntegro siempre encuentra la manera de convertir la injusticia en oportunidad, la humillación en dignidad renovada y la traición en el combustible de su propia grandeza. Mi legado no sería el dinero que le dejara, sino el ejemplo de que ninguna adversidad es suficientemente poderosa para destruir a quien se niega a rendirse. La grandeza de un hombre no se mide por su capacidad de evitar las caídas, sino por su habilidad de convertir cada golpe recibido en un escalón hacia alturas que sus enemigos nunca podrán alcanzar. Hoy, mientras escribo estas líneas desde la oficina que alguna vez perteneció a quien intentó destruirme, comprendo que la historia más poderosa no es sobre venganza, sino sobre transformación. Ricardo Cárdenas me regaló sin saberlo el momento más valioso de mi existencia, la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando todo parecía perdido. Daniela se graduó con honores, estudió su maestría en Londres y regresó para convertirse en mi socia y eventual sucesora. La empresa que nació de mi humillación se transformó en el imperio que le heredé. Si esta historia removió algo dentro de ti, si reconociste tu propia batalla silenciosa en estas páginas, entonces has comprendido la lección más importante. Tu momento más oscuro podría ser el preludio de tu mayor victoria. ¿Cuál es tu documento secreto? ¿Qué poder oculto estás construyendo mientras otros te subestiman? Suscríbete para descubrir más historias de hombres que transformaron su dolor en poder, su humillación en grandeza y su aparente derrota en victoria absoluta.